Ok, muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos han ingresado a este webinar. Entonces le damos la palabra a Tania León, que nos va a dar una pequeña introducción el día de hoy con respecto al broker equity. Entonces te doy la bienvenida, Tania, a este webinar. Gracias, Raúl. Bienvenidos a todos. Primero que todo, pues, muy buenas tardes, buenas noches, según donde nos estén escuchando. Si pueden, primero, porfa, nos confirman si nos están viendo y si nos están escuchando correctamente y si pueden compartirnos de pronto desde qué país, qué ciudad nos están escuchando y si anteriormente han de pronto tomado algún curso básico recientemente o han escuchado sobre los mercados financieros. eh, pues les agradezco puedan compartirnos su experiencia. Bueno, gracias a todos entonces, bienvenidos. Espero que esta serie de sesiones educativas sean de su interés y pueda ayudarlos de alguna manera en su carrera para ser traders. Entonces, pues me presento. Mi nombre es Tania León, de nuevo. Entonces, en este momento estamos patrocinando esta serie de sesiones educativas para ustedes. Es educación totalmente gratuita. Lo que los voy a invitar en este momento, si no tienen experiencia, la mejor manera de iniciarse en los mercados financieros es descargando una cuenta de práctica. Creo que saber manejar la plataforma, conocer los activos, familiarizarse con toda la información que puedan, la mayor información que puedan, obviamente de calidad, es importante en el inicio. Ayer tuvimos la primera sesión, en caso que no hayan podido participar, les enviamos un correo, igualmente se los voy a compartir el enlace a través del chat en este momento. Ayer vimos pues información acerca de análisis técnico, de pronto tipos de mercado, soporte, resistencias, conceptos básicos que son importantes a las personas que no tienen experiencia y los que ya tienen de pronto un poco más de recorrido y experiencia en estos temas, no hace falta pues recordarlos, no sobra. Les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver de pronto un poquito la página. En caso pues, que quieran descargar la demo, también les voy a compartir el enlace directo, pero déjenme acá, le voy a compartir mi pantalla. Bueno, si puedes, Raúl, por favor, la puedes compartir, ¿me ayudas? Sí, claro, ya no te preocupes, ya estoy compartiéndote, cediéndote los... Listo. Entonces, mientras Raúl nos ayuda con esto, últimamente, pues creo que ustedes se han dado cuenta eh, a raíz de todo el tema del coronavirus, es muy popular por estos días escuchar que se pueden generar ingresos desde Internet. Es una realidad, sin embargo, pues hay que tener cuidado con las compañías que ofrecen estos servicios. Hay que diferenciar el negocio de redes de mercadeo a el negocio de hacer inversiones en la bolsa. Es algo totalmente distinto. Generalmente hacer inversión en la bolsa pues no tiene un costo, una mensualidad, una suscripción, no exactamente en MetaTrader 4, que es la plataforma que nosotros utilizamos. Ustedes pueden hacer las inversiones con nosotros, como tal el broker es el que les permite a ustedes operar en la bolsa. Necesariamente tienen que escoger un broker si quieren hacerlo. No tienen ningún costo, el único costo que van a tener es el spread, la comisión de cada activo que ustedes van a operar en la bolsa.
Entonces, pues es muy importante. No sé cuántos de ustedes han recibido una propuesta de redes de mercadeo. Si quieren, me pueden compartir a través del chat. Únicamente sí, no, pues quieren compartir nombres también, sino únicamente si han tenido la oportunidad de recibir propuestas de generar ingresos con redes de mercadeo, de hacer inversiones en la bolsa y demás. Listo, Tania, ya estás compartiendo pantalla, ya estás mostrando tu pantalla, ¿vale? Ok, perfecto. Déjame ver acá. Listo. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Jaime, Javier, Luisa, Fabián te están diciendo que se ve perfecto. Listo, vale. Entonces, acá les voy a mostrar la página web. Es muy simple, es equity.com. Allí van a encontrar toda la información. A las personas que contestaron que se han recibido propuestas, pues obviamente es verdad que se pueden hacer o generar ingresos a través de Internet, pero pues simplemente hago énfasis en diferenciar lo que son redes de mercadeo y lo que es hacer una inversión en la bolsa. La mejor manera entonces de escoger un broker o una compañía con la cual hacer una inversión es saber dónde está regulado, dónde estén en sus oficinas, quiénes son las personas, obviamente. Hoy pues estoy yo acompañándolos pues en estas sesiones. Equity como tal tiene un equipo pues bastante grande en diferentes idiomas. Entonces, nosotros estamos disponibles 24 días, 6 días a la semana, trabajamos el domingo también porque tenemos oficina en Jordania y en Dubái. Entonces la zona horaria nos permite también estar disponibles el domingo. Entonces, bienvenidos. Cualquier pregunta que ustedes tengan de pronto con el broker, ¿qué nos diferencia a nosotros de pronto a las personas que ya tienen experiencia? Entonces, la regulación principal, tenemos regulación del Reino Unido, que es la más fuerte, creo yo, en este momento en los mercados financieros. Tenemos la regulación en Jordania, es únicamente, eh, pues, equity como tal puede tener esta regulación. Tenemos regulación en Kenia, 3 brokers únicamente tienen esta regulación. Tenemos regulación en Dubái y pues obviamente estamos en proceso de, de abrir otras más. Entonces, adicional a esto, pues tenemos un seguro de fondos donde su inversión está cubierta hasta por $1 millón. Este seguro lo provee Lloyds Bank, un banco pues muy reconocido en Inglaterra. Entonces, pues únicamente es como sembrarles la duda y invitarlos a que investiguen un poco más sobre los mercados. Sí, como les digo, si no tienen cuenta de práctica, las personas que tienen experiencia, si tienen de pronto preguntas más específicas sobre el broker, con gusto, si tienen preguntas acerca de los mercados, no sé, conceptos básicos, con mucho gusto durante esta sesión tratamos de contestarle todas las preguntas que puedan tener. Entonces no duden en utilizar el chat. Igualmente les voy a dejar mi información de contacto para que podamos de pronto coordinar una llamada o me puedan enviar un correo electrónico con cualquier pregunta que puedan tener. La sesión de hoy, entonces, pues no les voy a quitar más tiempo, les voy a darle paso a Raúl en este momento y para las personas que quieran hablar conmigo un poco más, les dejo mis datos de contacto. Espero que entonces disfruten la sesión. Recuerden que esta información es totalmente gratuita. No tienen que tener un pago de mensualidad con Equity para hacer inversiones. Les hago énfasis, sepan diferenciar el negocio en el que vayan a ingresar. Se puede hacer dinero a través de Internet, se pueden hacer dinero haciendo inversiones en la bolsa. Sin embargo, pues sepan dónde están haciendo la inversión y asegúrense de que sea seguro, ¿no? Entonces, Raúl, muchas gracias
por tu tiempo. Espero que todos disfruten la sesión y estamos en contacto. ¿Qué preguntita podemos ir cerrando durante la sesión o al final de esta, ¿vale? Bueno, que tengan un buen día. Hasta luego. Vale, gracias Tania por tu participación. Te recomiendo es que igualmente al final de este webinar les voy a dejar tu información de contacto por si se quieren comunicar directamente ya contigo. Para las personas que ya quieran aperturar sus cuentas reales y pues llevarse todos los beneficios. Adicionalmente, pues digamos que por parte de hoy que vamos a hablar del análisis fundamental, Equity nos ofrece una plataforma que se llama TradeHub, que es una plataforma bastante buena, dado que ahí van a poder encontrar bastante información, sobre todo al momento que nosotros queremos aperturar o más que todo saber más de los mercados financieros con respecto a las noticias fundamentales. Tal vez digamos que ahorita está en desarrollo es que la van a encontrar en inglés, pero pues sin duda alguna los que ven noticias en inglés digamos que van a tener esa ventaja al momento en que estemos hablando del análisis fundamental. Y de hecho pues de eso se trata digamos que todo el webinar que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Igualmente pues tenemos digamos bastantes participantes. Para las personas que están apenas ingresando, me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando en este momento, si me están escuchando por mi parte bien sin ningún problema, si están viendo la presentación y si me pueden ver sin ningún inconveniente ya para dar inicio con este webinar bastante interesante que vamos a hablar con respecto al análisis fundamental. Igualmente saludo a Luisa, a Javier, a Jaime, a Fabián, a Andrea, a César, a David, que nos están escuchando sin ningún problema. Jaime nos está sintonizando desde Medellín, un saludo para ti. Javier desde Manizales, pues un gustazo nuevamente volverte a ver, Javier. Y pues para las demás personas que sé que por ahí Fabián nos está sintonizando desde Bogotá, pues muy buenas tardes y ya vamos a dar inicio con este tema del análisis fundamental, teniendo en cuenta que el análisis fundamental va a ser parte del análisis de mercado que nosotros como traders vamos a empezar a desarrollar de aquí en adelante. También un saludo a Melanie que nos está sintonizando desde Bogotá. Un saludo para ti, Melanie. Y volviendo a digamos, al tema del análisis de mercado, siempre vamos a tener en cuenta análisis técnico, análisis fundamental. Que si estamos hablando con respecto a que solamente son estos dos análisis, no. Ustedes pueden encontrar incluso muchos análisis muchos más profundos, incluso ya cuando lleguen a terminar este proceso en análisis técnico, análisis fundamental y hablar ya de la sistematización de procesos, pueden empezar a utilizar otros análisis un poco más profundos, pero como todos en estos momentos, o la gran mayoría, estamos empezando en el mundo del trading, vamos a hacer paso por paso. El día de ayer, como lo mencionó Tania, estamos hablando con respecto al análisis técnico, vimos el análisis chartista, vimos también el indicador de las medias móviles como el indicador técnico o el indicador cuantitativo, y ya pues el día de hoy vamos a arrancar con respecto al análisis fundamental, entendiendo a este tipo de análisis como la manera en la cual nosotros como traders vamos a empezar a estudiar o analizar el valor de un activo, llamémoslo acción, llamémoslo par de Forex, llamémoslo futuro de algún índice bursátil, llamémoslo de futuro con respecto al petróleo, al WTI, a soft commodities, que cuando hablamos de soft commodities o commodities por decirlo así, blandos, estamos hablando de la cocoa, del café, del algodón, del azúcar, del jugo de naranja, que ya son otros tipos de commodities, pero cuando queremos analizar estos mercados a través del análisis fundamental, lo que queremos hacer es brindarle un mejor valor al título, teniendo en cuenta factores externos, o más que todo, un conjunto de factores o elementos diferentes, es decir, que ya lo que queremos hacer es eliminar el comportamiento psicológico, el comportamiento de los precios, sino que nos vamos a centrar en aspectos económicos, financieros, cuantitativos y externos. Si lo miramos desde el punto de vista de la teoría económica, es algo bastante sencillo, dado que cuando nosotros hablamos de las curvas de rendimiento en el cual lo que queremos determinar es un rendimiento con respecto a un nivel de riesgo o a una varianza, lo que nos dice la teoría es que nosotros vamos a buscar un portafolio óptimo en el cual vamos a ubicarnos en esos puntos de la curva o en esos puntos específicos de la curva. ¿Qué es lo que nos dice la teoría del portafolio? Que nosotros vamos a tener que elegir ese conjunto de activos. Y la mejor manera para hacerlo, no solamente desde el aspecto técnico, es empezar a utilizar el análisis fundamental de aquí en adelante. Entonces, ¿qué es el punto del análisis fundamental? Entender cuáles son las variables que me van a hacer trasladarme de un punto a otro punto de la curva
o entender cuáles son aquellas variables que van a trasladar nuestra curva de rendimientos o nuestra curva de utilidad eficiente. Eso es lo que nos referimos con el análisis fundamental. Entender el por qué se presentan esos movimientos en los portafolios y con la finalidad de que a medida que yo voy aumentando mi análisis técnico más mi análisis fundamental, teniendo en cuenta calendario económico, teniendo en cuenta noticias, teniendo en cuenta el estudio sectorial del activo en la economía, vamos a poder aceptar nuevos niveles de riesgo teniendo en cuenta efectivamente un nivel de rentabilidad que es lo que nosotros queremos obtener. Además, vamos a tener en cuenta que el análisis fundamental va a estudiar todos los factores que pueden afectar el precio de un activo. Es decir, que cuando estamos hablando de todos los factores es cuando entramos a mirar las partes cuantitativas y externas de los mercados financieros. ¿Qué es lo que estamos hablando con respecto a cuantitativos externos? Política, coyuntura, sistema internacional, red internacional, comercio internacional. Son esas variables que nosotros vemos muchas veces en las noticias que pueden llegar a empujar o a trasladar el comportamiento de los precios de los activos. Entonces aquí yo estoy seguro que más de uno de ustedes se está preguntando en estos momentos. Bueno, y si hablamos de análisis fundamental o de ese análisis con respecto al análisis técnico, ¿cuál es más importante? Es mejor utilizar análisis técnico, es mejor utilizar análisis fundamental y yo les voy a decir que ustedes tienen que utilizar ambos, los dos, análisis técnico y análisis fundamental. Pero ¿qué es lo que pasa con la relación de estos tipos de análisis y sobre todo porque nosotros siempre hablamos de un versus o un enfrentamiento entre estos dos tipos de análisis? Es porque tradicionalmente cuando hablamos que un factor fundamental o una variable fundamental ocurre en los mercados, lo que hace es que borra los resultados o las predicciones que estaban ocurriendo a través del análisis técnico, al menos que el análisis técnico, como lo vimos el día de ayer, nos muestre un conjunto de soportes y resistencias mucho más fuertes, mucho más significativos, que realmente puedan llegar a generar un enfrentamiento entre los precios y esos niveles que el día de ayer vimos cómo los podemos sacar. ¿Listo? Entonces eso también es como un punto importante y relevante, pero cuando hablamos de análisis fundamental es estudiar todos los aspectos que pueden estar dentro de los mercados financieros, ya sean aspectos microeconómicos o macroeconómicos. De hecho, el día de hoy se publicó el informe de las ventas minoristas subyacentes de los Estados Unidos, la cual fue por encima de las predicciones de los mercados, lo que permitió que en este caso, o bueno, en el mercado Forex, el dólar estadounidense presentara apreciaciones en las cotizaciones, pero estas no tuvieron el mejor tiempo, el mejor precedente. Entonces es por eso que nosotros siempre tenemos que estar estudiando el análisis fundamental porque puede llegar a presentar un cambio en el comportamiento de la tendencia del activo y eso por supuesto que una dirección en las cotizaciones. Adicionalmente, digamos, otro punto que vamos a tener en cuenta es que el análisis fundamental nos va a poder permitir identificar si un activo está sobrevalorado o está infravalorado. Es decir, si está presentando niveles de sobrecompra o si está presentando niveles de sobreventa, digamos, para el punto de vista de la condición de momento del mercado. Adicionalmente, pues si vale la pena tomar posición en ese activo, si no vale la pena tomar posición en ese activo. Y aquí ya estamos viendo las ventajas del análisis fundamental que desde mi aspecto personal, yo les voy a recomendar de aquí en adelante es que empecemos a utilizarlo para analizar el largo plazo. Es decir, que nosotros vamos a utilizar el análisis fundamental para poder despejar las decisiones y decir, estoy en una buena decisión, estoy en una mala decisión de mercado y adicionalmente pues lograr tener esos beneficios, es decir, poder mirar en el largo plazo si la inversión que quiero tomar realmente es buena o no es buena. Y esa es una de las ventajas del análisis fundamental que en lo personal para mí es la número uno de todas. Pero por supuesto, funciona para las inversiones de largo plazo, funciona para aclarar malas decisiones y adicionalmente lo que vamos a tener es una mayor profundidad en el análisis. ¿Por qué? Porque el análisis técnico, ya sea a través del análisis chartista o de los indicadores técnicos, nos van a decir efectivamente está sobrecomprado, está sobrevalorado, hay tendencia alcista, tendencia bajista, hay fuerza, hay vitalidad, hay volatilidad. Todos esos aspectos que son muy importantes, pero al final de cuentas no nos van a decir cómo, si realmente el activo se va a comportar de la misma manera, teniendo en cuenta la publicación de estados financieros, la publicación de nuevos productos o más que todo la proyección
de ingresos de la compañía, los resultados que están teniendo de aquí en adelante. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta el análisis fundamental. Pero como todo, es bueno para ciertos puntos, pero también es malo para otros. ¿Por qué? Porque como el análisis técnico, como el análisis fundamental o como cualquier tipo de análisis, no nos va a dar el 100% de veracidad al momento en que estamos hablando de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros no entendemos cuál va a ser la dirección de estos. Y esto se debe porque el análisis de mercados financieros, siempre, o cuando estamos hablando del comportamiento de los precios en los mercados financieros, se da a través de análisis estocástico, del comportamiento estocástico, es decir, movimiento aleatorio de los precios. Nosotros no sabemos cuál va a ser el 100% la dirección de los precios de los activos en los mercados, pero nosotros con esos análisis queremos es entenderlo y tratar de determinar la dirección, porque aquí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que lo que nosotros estamos haciendo, como lo explicaba ayer, es adquirir efectivamente el derivado del valor del título con la finalidad de que nosotros podamos predecir la tendencia que puede llegar a marcar, es decir, la dirección ya sea alcista o bajista, para tener esos beneficios de diferencial de precios. Entonces, digamos que ese es el punto importante también que vamos a tener en cuenta y vamos a empezar a entender en los mercados financieros de aquí en adelante. Otra desventaja del análisis fundamental es que la información puede llegar a ser privilegiada y eso es un defecto que nosotros vamos a encontrar, pero que normalmente ocurre en todos los tipos de mercado. Yo sé, tal vez aquí hay muchos economistas o muchas personas que han estudiado economía y lo que nos dice la teoría económica a través del tema de los mercados eficientes es que tiene que haber una libre circulación, no tienen que haber barreras de entrada y la información no tiene que ser privilegiada. Pero la realidad es que muchas veces, o en el mundo del trading, al momento que nosotros queremos tomar una posición por fundamental, debemos ser conscientes de la información que tenemos y alguna persona tal vez va a tener más información que nosotros. Por eso, el análisis fundamental puede llegar a ser un proceso complicado al analizar un instrumento si nosotros no conocemos primero todas las condiciones de ese mercado, de ese sector, de esa economía y más que todo del activo. Pero esto significa que no es útil. No, el análisis fundamental es uno de los análisis más útiles que vamos a encontrar de aquí en adelante y pues sin duda alguna nos va a permitir tener una mejor comprensión y analizar el comportamiento en los mercados financieros de aquí en adelante. Ahora bien, vamos a empezar a mirar las variables que vamos a empezar a utilizar en el análisis fundamental, porque nosotros podemos decir, no, pues todo muy chévere, muy bacano, pero ¿cómo vamos a empezar a utilizar el análisis fundamental? Y lo vamos a hacer de acuerdo a diferentes áreas. Primero, la macroeconomía. La macroeconomía se entiende como el funcionamiento económico de un territorio, teniendo en cuenta los aspectos como balanza comercial, inflación, Producto Interno Bruto. Aquí es cuando vamos a tener también el PMI, ya sea manufacturero, de servicios. También vamos a tener el IPI, que es el índice de precios industriales. También vamos a tener otras variables como en los Estados Unidos el NFP, las nóminas no agrícolas. De hecho, el día de mañana se van a publicar el informe de subsidios de desempleo de los Estados Unidos, la cual tiene una previsión de 5.8 millones de subsidios, de nuevos subsidios de empleo. Entonces, estos son datos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque aquí lo que queremos nosotros es tener el panorama general de cómo se está desarrollando económicamente un territorio. Entonces, como aquí lo que queremos mirar es ese punto con la finalidad de pronosticar la estabilidad económica y adicionalmente tener en cuenta si realmente esa economía está bien o no está bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto de aquí en adelante? Es sencillo, es algo muy sencillo y no va a presentar ningún problema porque nosotros como traders vamos a tener una gran ventaja que se conoce como el calendario económico. Entonces, primero que todo, digamos, antes de hablar del calendario, les voy a mostrar la herramienta que nos ofrece Equity, que se conoce como Trade Hub. En estos momentos me gustaría saber si están viendo el portal de Trade Hub, que bueno, en la página o en el navegador de Firefox. Y adicionalmente saludo a Álvaro que se está reportando. Un gusto, Álvaro, te reportas desde la Purificación Tolima. Un saludo, Álvaro. Gracias, Jaime, por la respuesta. Lenderson, también muchas gracias por la respuesta, que se ve perfecto. Entonces, nosotros, listo, vamos a mirar el comportamiento macroeconómico. ¿Cómo lo vamos a empezar a hacer inicialmente? A través del calendario económico
o como nosotros lo vamos a encontrar, calendars, digamos, en la plataforma de TradeHub. ¿Qué es lo importante que nosotros vamos a empezar a identificar con el calendario económico? Primero, el impacto que va a tener la noticia. Segundo, la noticia o el tema de la noticia. Y tercero, la divisa o el país que, que implica o se impacta con respecto a la noticia. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que primero, cuando decía, digamos aquí en la parte de time, se refiere a la zona horaria que estamos haciendo. Digamos aquí nos está diciendo que Bogotá, listo. Entonces estamos aquí porque en Bogotá, entonces ya conocemos la hora en la cual se va a publicar efectivamente o estos datos. ¿Qué es lo que podemos ver? El país, USD, Estados Unidos, CAD, Canadá, porque no se refiere al dólar canadiense, AUD se refiere al dólar australiano, entonces estamos hablando de Australia, y hoy a las 8:30 de la noche, hora Nueva York, vamos a tener la publicación de el cambio de empleabilidad de Australia. Adicionalmente vamos a tener la tasa de desempleo de Australia. Entonces, muy probablemente al momento que se publique estas noticias, el dólar o el australiano dólar va a presentar un cambio en sus cotizaciones y ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar ese punto. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es como la primera manera en la cual estamos haciendo un macroeconómico. ¿Por qué? Porque al final cuando estamos hablando de tasa de desempleo, empleabilidad, estamos refiriéndonos a variables que afectan a la economía en general. Si lo miramos desde el mercado Forex, lo va a afectar. Si lo miramos desde el mercado de los índices australianos, que es el AUS 200, también lo va a llegar a afectar y nosotros como traders pues tenemos que estar posicionados o tener una ventaja con respecto a eso. ¿Qué es el punto importante del calendario económico que les va a ayudar para a mejorar el análisis macroeconómico de esta área y mejorar el análisis fundamental? Es que no solamente van a poder ver el del día, sino que van a poder ver el del día de mañana, el de esta semana, el de este mes, el de esta semana y el de este mes. Entonces, como pueden ver, nos ofrece bastante información. De hecho, si lo miramos en This Week, podemos ver que el viernes, pues de hecho, el día de hoy ya se publicó casi todo. Mañana vamos a buscar siempre las rojas, que son las de alto impacto. De hecho, aquí dice high, es de alto impacto. Tenemos los subsidios de empleabilidad de los Estados Unidos, los cuales están en una previsión de 5 millones de subsidios de empleo. Esta va a ser la primera manera en la cual nosotros vamos a empezar a realizar el análisis fundamental. Entonces, una manera bastante sencilla, bastante eficiente y que nos va a brindar buena información al momento que estamos haciéndolo a través de los mercados financieros y como lo pueden ver se hace a través del portal de TradeHub que hace parte de Equity, que la verdad es una herramienta que me parece bastante chévere, pero adicionalmente, listo, ya miramos la parte macroeconómica. Ahora tenemos que ver cómo se va a comportar con respecto a los demás indicadores. La idea, obviamente, yo les podría hablar de cada uno de estos indicadores que nos van a proveer información de un funcionamiento de la economía, pero me llevaría 10 webinars. Entonces, la idea, y eso se los dejo de tareas, es que ustedes vayan a investigando un poco, que son los indicadores leading, que son los conscient y que son los lagging. Estos tres tipos de indicadores nos van a poder permitir tener un mejor análisis de diferentes aspectos. Ok, Norberto nos tiene una pregunta. ¿Cómo configurar los horarios de estas plataformas con el horario colombiano? Normalmente, Norberto, digamos si volvemos a nuestro portal de TradeHub, podemos ver que ya lo hace automático de acuerdo pues a donde nosotros estemos ubicados. Digamos que ahí no va a haber ningún problema con respecto a la hora. Pero si nosotros queremos cambiarlo, simplemente nos vamos aquí a la parte de la configuración, donde está la ruedita, y si es que ya sale American Bogotá, entonces significa que si queremos cambiarlo con respecto a Nueva York, entonces simplemente vamos a escribir New York y ahí nos va a salir, que si lo queremos dejar con respecto ahora a Nueva York, lo podemos dejar con respecto a ahora a Nueva York y como puedes ver ya se hicieron todos los cambios en el cual con respecto ahora a Nueva York, de hecho vamos a dejarlo aquí en New York para ver cómo se va a presentar el cambio. De hecho, ya dejándolo en Nueva York, podemos ver que ya no se va a conocer a las 8:30 de la mañana, 8:30 de la noche Colombia, sino que en Estados Unidos o en Nueva York va a ser a las 9:30 de la noche, hora Nueva York. Entonces, bueno, 8:30 de la noche, hora Nueva York para las personas que estén en Colombia, 9:30 hora Nueva York, bueno, para las personas que, pues digamos, que quieren mirar efectivamente la hora Nueva York. Entonces, ustedes simplemente, nuevamente, se dan a la rueda, y ahí simplemente van a cambiar su zona horaria, simplemente yo lo voy a restablecer porque pues yo me encuentro en la ciudad de Bogotá y adicionalmente en el filtro ustedes van a poder empezar a seleccionar que si quiero que sea de Australia, de Estados Unidos, del Reino Unido, libra esterlina, de Nueva Zelanda,
quiero quitarle que sean todos, voy a dejar el franco suizo, quiero quitar el yen y quiero quitar, digamos que las demás que no me interesan y adicionalmente voy a dejar solamente de alto y mediano impacto. Entonces, cuando yo hago todas esas configuraciones, si ven que ya les va a empezar a salir poca información, bueno, creo que solamente dejé las de eso, así, ahora sí. Y simplemente nosotros, digamos, solo queremos destacar las de alto impacto, vamos a poder ver que efectivamente ya el calendario solo me va a mostrar las de alto impacto. Hay mediano impacto, naranjas, amarillas, son de bajo impacto. ¿Listo, Norberto? Espero con eso igualmente para los demás. Si ustedes quieren saber también más con respecto a eso, lo pueden hacer, pero también les voy a recomendar la siguiente página, que es la de Forex Factory. No es tan completa como la de TradeHub, pero aquí también vamos a poderlo encontrar el calendario económico y nosotros vamos a poder cambiar. Entonces, que si queremos de mediano y alto impacto, rojo y naranja, aplicamos filtro, pero aquí sí tienen que tener cuidado porque aquí sí es con respecto a hora Nueva York. Es así, la verdad, creo que si dándole aquí clic al reloj podemos cambiar la zona horaria, pero yo siempre les voy a recomendar que la dejemos con respecto a lo que nos está informando. Pero digamos que esto ya viene a cuestión, a decisión de cada uno de ustedes, pero yo también les recomiendo este portal de Forex Factory porque adicionalmente pues tiene publicación de noticias bastante rápidas, pero desventaja para las personas que digamos que no sepan inglés, pues la desventaja es que toda esta página está en inglés, pero sin duda alguna es una ventaja saber, sobre todo digamos tratarnos de aprender como las palabras importantes. Cuando vemos BOC, BCE, BRC, ya sabemos que es tema de Banco Central. Entonces, poco a poco ustedes se van a ir adaptando a esto, así que no se preocupen, esto no, les recuerdo, esto no es una carrera, esto es un maratón, cada quien marca su ritmo. ¿Listos? Entonces, listo. Ya estábamos hablando con respecto a algunos, no les voy a mencionar todos, pero sí les voy a mencionar los más importantes. Es decir, cuáles son los que vamos a empezar a tener en cuenta poco a poco. Les voy a dejar algunos, no se los puedo dejar todos, entonces digamos que es para tener en cuenta. Muy bien, Álvaro y Miguel me están preguntando que si recomiendo la página de Investing. La recomiendo para calendario económico y para sobre todo una que otra noticia, porque lo que pasa con Investing es que hay veces ponen mucha publicidad y la verdad, pues eso, la verdad, en lo personal a mí no me gusta, pero más que todos, digamos, vamos a tener en cuenta que Investing es bueno en calendario económico. La verdad, yo no les voy a mentir eso. Investing es muy bueno cuando estamos hablando de calendario económico porque tiene la publicación de muchos datos, pero eso también puede llegar a ser el problema. Publican de todo. Entonces, eso también es un punto importante. Sí, Melanie, eso es muy cierto lo que estás diciendo. Para las personas que tengan Google Chrome, cuando entran a TradeHub, lo que hace la plataforma es que les pasa de una vez todo al idioma español. Uy, qué pena, les estoy mostrando es TradingView. Yo quiero mostrarles es Investing, porque en Investing ustedes también van a poder encontrar el calendario económico sin ningún problema. La verdad, me parece bastante bueno, pero tienen que tener mucho cuidado con la hora que les está mencionando, porque cuando entramos en español nos va a salir es con respecto a hora España. Entonces, cada vez que entren a Investing, tienen que buscar la hora en Bogotá o la hora en Nueva York. Normalmente -4 es East West Time, que es hora Nueva York. Ustedes simplemente lo configuran y como pueden ver ya el calendario económico les cambió de una fuerte manera. Eso es lo malo, digamos, Melanie, que hay que tener cuidado con el tema de la hora. Luisa, nos estás haciendo una pregunta con respecto al calendario económico, que si son todos iguales para los brokers o puede diferenciar en algo. Sí, se diferencia. ¿Por qué? Porque cada broker le da la importancia al impacto de la noticia. ¿Me entiendes? Entonces hay algunos brokers que le dan más impacto a una noticia, hay otros que no le dan tanto impacto, pero por eso yo les recomiendo TradeHub, la verdad me parece muy buena con el tema del calendario económico, pero más que todo que siempre corroboremos con respecto a Forex Factory. ¿Listo? Entonces eso también es un punto que vamos a tener en cuenta. Qué pena con ustedes, es que me está entrando algo de sonido. Vamos a ver. Ya, perfecto. Ahora sí. Digamos, Luisa, espero haber respondido a tu pregunta. Melanie, ten cuidado con el tema de la zona horaria, pero Investing yo lo recomiendo. La verdad me parece muy bueno. ¿Listo? Ahora sí, volviendo al tema de cuáles son los indicadores que vamos a tener en cuenta de aquí en adelante. El primero, Purchasing Managers Index. PMI. ¿Qué es lo que nos está diciendo el PMI? Nos está mirando o nos está tratando de determinar la capacidad de compra que tienen los departamentos de administración de las empresas. Es decir, cuál es la capacidad de compras que tienen las diferentes empresas de una economía. Si no, tal vez nosotros decimos, pero ¿cómo así que la capacidad de compra?
Pero de hecho esto es muy importante y se los voy a explicar de la siguiente manera. Imagínense ustedes que Apple deja de comprar, no sé, chips de Alphabet para sus iPhones, digamos, vamos a colocar un ejemplo. Y eso lo podemos ver reflejado que en el PMI manufacturero se presenta una disminución porque Apple no está presentando el mismo nivel de compra. O incluso, bueno, uno más grande que Apple, calculadoras Texas Instrument, que ese también es otra acción que se mueve bastante en los mercados financieros y más que todo que nos va a brindar una buena información de aquí en adelante. ¿Listo? Entonces, PMI, ¿cómo lo vamos a empezar a medir? ¿Cuándo vamos a saber qué es bueno o qué no es bueno? Primero, mirar la previsión de los mercados, que eso fue algo que también me hizo falta explicarles. Y cuando hablamos de la previsión de los mercados, lo que queremos analizar es el famoso forecast. Forecast es como lo que esperan los mercados financieros. Entonces, si lo miramos ahorita en estos momentos con respecto al número de empleabilidad que se va a presentar en, bueno, los subsidios de desempleo o el cambio de empleos en Australia, lo que nos dice ya es que se espera menos 33.000 número, o bueno, 33.000 cambios de empleo. O sea, significa que hay desempleo en menos 33.000, es lo que se espera. Si este sale positivo frente a la predicción de los mercados, se va a entender como una variable, digamos, a favor de la divisa o de la economía. Pero cuando lo queramos hacer ya macroeconómicamente hablando, tenemos que siempre mirar cuál va a ser el nivel o el punto medio. En el caso del PMI, siempre la media va a ser 50. Cuando el PMI, ya sea manufacturero o de servicios o el conglomerado, se ubique por encima del nivel de 50, que vean con ustedes, estamos hablando que se está presentando la economía expansión en ese sector. Caso contrario, cuando está por debajo del nivel de 50, lo que me está informando es que hay contracción económica. Cuando se empiezan a publicar PMIs, ustedes se estarán preguntando, este se empieza a publicar durante el día 24, 25 del mes, es decir, que por ahora no vamos a tener PMI, pero en la siguiente semana, puede ser que el viernes o incluso después de esa, se va a empezar a publicar el PMI manufacturero y servicio de los más importantes, los voy a decir, Francia, Alemania, todo el conglomerado de la zona euro, Estados Unidos, Canadá, Australia, mejor dicho, todas las que ellos que pertenecen a los pares majors o digamos que efectivamente las divisas más fuertes. Cuando vimos este tema, lo vimos durante la clase de ayer. Igualmente, si ustedes quieren tener acceso a la grabación del día de ayer porque no estuvieron en el webinar que hicimos de análisis técnicos, déjenos su comentario para poderles enviar toda la información. ¿Listo? No se les olvide que a través del chat de preguntas nosotros les estaremos, pues, no, si no les podemos responder ahorita, no se preocupen que más adelante les vamos a responder sin ningún problema. ¿Listo? Entonces ya sabemos, PMI, no hay ningún problema. Luego viene el que estábamos viendo, de hecho, que es el cambio de desempleo, el cual lo que nos está diciendo es cuál es la cantidad de personas desempleadas en un periodo de tiempo determinado. Si el indicador es cada vez más bajo o es cada vez más negativo, es decir, que el índice de desempleo es mucho más elevado, o sea, es decir, que se está presentando un crecimiento, que pena con ustedes por el enredo, lo que nos está diciendo es que hay personas más o hay personas más desempleadas, es decir, que hay más personas que no tienen trabajo. Y eso lo que va a generar es una caída en la moneda. Entonces, si lo miramos que para el AUD el día de hoy se espera que se ubique en menos 33.000, ¿cierto? Y este se llegó a ubicar en un número mucho, digamos, más negativo, es decir, que sea mucho más desfavorable o bueno, mucho más positivo que sean alrededor de, no sé, más o menos 20.000. Entonces, eso lo que va a implicar es una caída en las cotizaciones del dólar australiano frente al dólar estadounidense, frente a las demás divisas. ¿Listo? Caso contrario, cuando el índice de desempleo disminuye, es decir, que hay gente con más empleabilidad, hay más trabajo, lo que nos está diciendo es que hay menos personas desempleadas, lo que va a implicar que el par australiano dólar, digamos en nuestro ejemplo, vaya a presentar apreciaciones. Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a empezar a utilizar el indicador de el cambio de desempleo y ya es diferente a la tasa de desempleo. Son dos indicadores diferentes. ¿Por qué se debe eso? Porque la tasa de desempleo mide el porcentaje de cambio en el empleo en un territorio determinado, teniendo en cuenta las personas que son activamente trabajadoras, es decir, las personas que realmente pueden trabajar, que están, dependiendo del país, están dentro de un periodo, un rango de una edad determinada, que están teniendo
o digamos que tienen una capacidad determinada. Entonces aquí es lo que estamos viendo efectivamente en la tasa de desempleo. ¿Qué es lo que implica cuando la tasa de desempleo aumente? Implica que hay más personas desempleadas, por lo cual, que se va a conocer también el día de hoy, de hecho, volviendo rápidamente a nuestro forecast, vamos a poder ver que la tasa de desempleo se espera que se ubique en 5.4%. Si se ubica por encima de este 5.4%, es decir, 5.8%, lo que va a implicar es que el australiano dólar va a presentar devaluaciones. Entonces, eso es lo que va a ocurrir con respecto a este punto. Si lo miramos con respecto a que la tasa se ubica, es decir, por debajo de la previsión o de los mercados, es decir, que si está en 5.4, la previsión se ubica en 5.0, lo que nos está diciendo es que hay menos personas desempleadas, por lo cual se va a presentar fortalecimiento en las cotizaciones. Entonces, eso también es un punto bastante chévere, bastante interesante que vamos a empezar a analizar de aquí en adelante. ¿Listo? Eso es lo con respecto a la tasa de desempleo. Ya, bueno, por el tiempo yo creo que alcanzamos a explicar este tema, que es uno de los indicadores más importantes de los Estados Unidos, que es el NFP o Non-Farm Payrolls, o como lo conocemos en español, las nóminas no agrícolas. El informe nóminas no agrícolas se considera como la variable económica más importante de los Estados Unidos porque lo que se está midiendo es la cantidad total de trabajadores remunerados en los Estados Unidos, es decir, mirar cuál es la capacidad de generar nuevos empleos cuando estamos hablando de la economía de los Estados Unidos, mirándolo desde el punto de vista de la empresa tanto pública como el sector privado, es decir, cuál es la capacidad que tienen las empresas de generar trabajo. Y cuando vemos este tipo de indicador, vamos a imaginarnos que estamos haciéndole digamos que un chequeo de salud a toda la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué se debe esto? Porque vamos a suponer, en nuestro ejemplo, que el NFP se ubicó en 700.000 nuevos empleos, cuando la previsión de los mercados o el famoso forecast se ubicó en alrededor de los 500.000 nuevos empleos. Entonces, claro, ¿qué me implica este dato? Que hay más número de empleos en los Estados Unidos. Si lo miramos desde el punto de vista de las empresas o de los hogares, vamos a ver que la gente va a poder o que está teniendo más capacidad de poder consumir, dado que su valor adquisitivo está cada vez más alto. Entonces nosotros como personas naturales, si tenemos más trabajos que tenemos más dinero. ¿Qué va a implicar eso? Que vamos a consumir más en ocio, entretenimiento. Entonces significa que nuestros niveles de consumo van a aumentar mientras el ahorro disminuye y eso lo que va a generar es un crecimiento en la economía porque si las personas tienen más dinero para gastar, van a gastar más y eso al final va a favorecer tanto a las empresas y tanto a los hogares. ¿Por qué? Porque las empresas adicionalmente están reflejando que estoy contratando a más gente y la gente está dispuesta a gastar más en los bienes o servicios que yo produzco o ofrezco en mi compañía. Entonces, claro, cuando ocurre ese movimiento alcista, el dólar estadounidense se fortalece frente a las demás divisas de toda la economía y adicionalmente el mercado bursátil, es decir, que las acciones se van a presentar también fortalecimientos. ¿Y esto por qué se debe? Porque si Apple, digamos, efectivamente ve que la gente está consumiendo más, pues significa que va a presentar mejores niveles de rendimiento. Y fuera de eso, los futuros de los índices, entonces cuando estamos hablando de futuros de los índices, estamos refiriéndonos a Nasdaq, a Standard Poor's, al Dow Jones, van a presentar crecimientos porque si a las empresas que forman sus índices le va bien, significa que a los índices les va a ir bien. Ahora me van entendiendo por qué se considera como la noticia más importante de los Estados Unidos y sin duda alguna, esta noticia lo que nos va a permitir es tener un mejor análisis desde el aspecto fundamental. ¿Listo? Bueno, esto ya fue lo que había explicado en palabras. La verdad, me pareció más chévere el ejemplo, pero igualmente para recordarles, implica un impacto en las acciones, en las divisas, en los índices y por qué es importante que nosotros conozcamos cómo se entiende el análisis o, bueno, ese tema de las nóminas no agrícolas con respecto al análisis fundamental. Es porque nos va a permitir tener una ventaja en los mercados financieros y por eso les traigo ese ejemplo de las nóminas no agrícolas que se publicaron el 7 de diciembre del 2018. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento o en ese día? Se esperaba una previsión de 198.000 nuevos empleos, pero el NFP de ese mes se publicó en 155.000 nuevos empleos. Por supuesto, también esto es un punto importante que vamos a tener en cuenta. No solamente con con el NFP, sino con otros indicadores, es que estos siempre se van a conocer con respecto al mes anterior.
Es decir, que el 7 de diciembre se publicaron las nóminas no agrícolas del mes de noviembre. Entonces, en noviembre se presentó un crecimiento solamente de 155.000 nuevos empleos frente a 198.000 esperado por los mercados. Entonces, claro, ya las nóminas estaban en contra del dólar estadounidense. Y adicionalmente, en ese día se publicó la tasa de desempleo de Canadá, que justamente cuando se publica en FP, se publica la tasa de desempleo de Canadá, y esta se ubicó en 5,6% frente a un esperado de 5,8%. Entonces, ¿qué significa para el par australiano, digo, dólar con respecto al dólar canadiense? Que el CAD tenía todas las de ganar, por lo cual se presentó una devaluación en este par y se presentó una caída de 100 puntos básicos aproximadamente en digamos que en un reflejo de 1 a 2 horas de jornada. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos el análisis fundamental. ¿Por qué? Porque el técnico de pronto lo que nos está indicando es que efectivamente había un soporte, una resistencia, se estaba presentando un retroceso. Según esta figura que vimos el día de ayer, ¿esto qué sería? Digamos, para las personas, ¿eso sería un pullback o un throwback? Vamos a ver, les dejo la pregunta. Eh, digamos, para que me escriban, no, Raúl, eso podría ser un pullback, sería un throwback desde el punto de vista del análisis técnico, pero la realidad es que el análisis fundamental me marcó fue un rompimiento total de de ese soporte en el cual marcó una nueva tendencia por parte del par. Norberto nos está preguntando que si se presenta en cada uno de los países. Normalmente, bueno, el NFP, las nóminas no agrícolas, solo pertenece a los Estados Unidos, Norberto. Pero algunos otros países tienen el informe de cambios de empleo, pero el más importante es el NFP. El que va a marcar la tendencia de los mercados va a ser las nóminas no agrícolas, la cual se publica todos los primeros viernes de cada mes. ¿Listo, Norberto? Todos los primeros viernes de cada mes y para todos ustedes. Es decir, que ahorita no podemos hacer nada, pero muy probablemente el 1 de mayo, que es viernes, que es el primer viernes del mes, se va a publicar las nóminas no agrícolas. Y sin duda alguna, por todo el tema del coronavirus, va a ser un punto bastante importante y determinante. De hecho, aquí les traigo un ejemplo. En ese momento estamos viendo el euro dólar en una temporalidad de 1 hora y vemos que efectivamente la flecha, lo que nos está indicando es la vela de la noticia. Entonces nosotros sabemos que ya se publicó la información y el NFP en este caso fue negativo porque el euro se está fortaleciendo frente al dólar, no se les olvide, divisa principal, moneda principal con respecto a la moneda base, y ahí se marcó de una vez la dirección de la tendencia ese día. Como podemos ver, fue un movimiento bastante fuerte, fue un movimiento alcista. Caso contrario, que el NFP es positivo, estamos en el momento de las noticias, de hecho ahí está la línea de la posición que tomé en ese momento, me fui en corto porque esperé la noticia, tomé una posición en corto y lo que esperé fue la confirmación de la noticia y ahí yo ya dije, eso va a ser una tendencia bajista porque el NFP salió positivos a favor del dólar y efectivamente se presentó esa caída. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿es importante que nosotros tengamos en cuenta el NFP o cualquier otro indicador? Sí, hay que mirar el impacto de la noticia y empezar a entender los sectores de esta. Otro punto importante es el tema de los bancos centrales, pero digamos que en este punto sí no me quiero centrar mucho. ¿Por qué? Porque esto lo podemos ver sin ningún problema el día de mañana, pero más que todo es que les quiero dejar es otro tipo de análisis, pero más que todo porque ya miramos, digamos, toda la parte macro, ahora vamos a ver, digamos, el tema de la noticia. Y para ver el tema de la noticia, yo considero que la mejor manera es mirándolo a través de la plataforma de MetaTrader 4 que nos ofrece el broker Equity, que es no, es una plataforma que se utiliza a nivel internacional, MetaTrader 4, cuando estamos hablando en el mundo del trading, y adicionalmente nos va a permitir tener más información, sobre todo minuto a minuto o hora a hora, dependiendo de la temporalidad que nosotros queremos ver en esos momentos, y es una plataforma, la verdad, que poco a poco ustedes van a aprender a utilizarla. Igualmente, todos esos trucos no se preocupen que los van a ir aprendiendo los que estoy utilizando todos esos momentos, pero pues ahora vamos a mirar el petróleo, pero lo que me quiero centrar más es con el tema del euro dólar. Vamos a mirarlo, bueno, en una temporalidad diaria aún no se me ha arreglado ese problema, pero vamos a mirar una temporalidad de 4 horas, sobre todo en el largo plazo. ¿Qué es lo que podemos ver? La caída tan fuerte que presentó el euro dólar desde el inicio del mes de marzo. ¿Ustedes qué creen que ocurrió por parte del euro durante todo, casi la mitad del mes de marzo? Digamos con respecto al análisis fundamental, es decir, con respecto a las noticias, ¿qué ocurrió durante ese periodo de tiempo? ¿Ustedes qué creen? Cuéntenme. Si se presentó algún aspecto fundamental, coyuntural, digamos, no se lo olviden, digamos que pueden escribirme a través del chat de preguntas para poder ir mirando
todos los comentarios que me quieran dejar durante este webinar. Así, ok. Javier el bicho. Bueno, más o menos, Javier, digamos que en ese punto, pero bueno, digamos que ahí lo dijiste sin ningún problema, es el tema del el impacto del virus en Europa. Muy bien, Alfredo. Inicio de la pandemia, César. Efectivamente, es eso. El asunto del COVID-19, Norberto, es exactamente eso. ¿Qué fue lo que ocurrió durante el inicio del mes de marzo? Que el COVID-19 o el coronavirus empezó a impactar fuertemente en Italia y en España, donde se volvieron nuevos epicentros de la pandemia a nivel mundial. Entonces, muy o lo más seguramente fue que en esos momentos, primero, mirándolo desde el aspecto del euro, no estaba en su mejor momento por la expansión de la pandemia, y por parte de Estados Unidos, como no estaba iniciando la pandemia y adicionalmente Estados Unidos empezó a tomar medidas o trató de tomar ciertas medidas, pues el dólar se estaba fortaleciendo incluso más, sobre todo porque como fue una pandemia que generó un nuevo, digamos, un nuevo sistema de recesión, porque no se había visto una recesión por una enfermedad o por una pandemia, pues claro, todos los proveedores de liquidez estaban comprando dólares, es decir, los bancos centrales, las empresas están comprando dólares, lo que generó una caída fuerte y significativa del euro frente al dólar estadounidense. Es que si nosotros solo lo queremos medir, es que no, es que ni siquiera lo quiero medir en pips, la verdad, desde el punto personal. Pero si miramos la caída en pips, no, la caída es de casi 1000 pips durante solamente, estamos hablando de 20 días de jornada. Esos son muchísimos pips por parte del euro dólar. Y como pueden ver, fueron velas de gran tamaño, de gran fuerza. Y estas velas se presentaban porque efectivamente estábamos mirando el tema del COVID-19, de que estaba impactando fuertemente a las economías y eso se puede ver reflejado cada vez más en las cotizaciones y es la manera como vamos a utilizar análisis. ¿Qué es lo que yo les recomiendo aquí en adelante? Dejemos el gráfico en una temporalidad siempre de una hora cuando queremos mirar las noticias y empecemos a ubicarnos cada vez en el plano de los gráficos. De hecho, lo vamos a hacer ahorita con Apple. ¿Qué es lo que podemos ver con Apple? Que durante las últimas jornadas de operación, las cotizaciones presentaron un incremento. Vamos a acercarnos un poco más y como podemos ver, a pesar de que abrió con un gap alcista, desde las últimas, o digamos de las últimas jornadas de operación, el activo llegó a presentar una recuperación. ¿Por qué se presentó esto? Entonces ustedes quieren decir, ¿por qué se presentó ese incremento? Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar a buscar en los diferentes portales de información o de noticias a ver qué fue lo que pasó con respecto a Apple. Y ahí lo que vamos a hacer nosotros es que simplemente vamos a mirar, no Forex Factory, no, Investing nos funciona bastante, pero lo que yo les voy a recomendar es que utilicemos la página de Reuters. Reuters es un portal de información bastante fuerte o bastante grande en los mercados financieros y muy seguramente si ustedes ingresan a la parte de mercado van a poder ver qué fue lo que ha ocurrido en los mercados financieros durante las últimas horas. Adicionalmente, que si no quieren verlo con respecto a América Latina, no se preocupen. Como pueden ver, hay diferentes países que les puede brindar digamos que les puede proveer una mayor fuente de información, pero entonces digamos que aquí directamente no podemos encontrar algo con respecto a Apple, miramos la tecnológica y justamente nos apareció. Apple saca su iPhone SE a $399 ante la parálisis económica. Entonces, muy probablemente cuando Apple publicó que va a lanzar su nuevo iPhone SE, ahí es cuando nosotros podemos decir que el momento de esa noticia, que fue alrededor de hace 7 horas fue bastante, pero eso lo que explica es, bueno, de hecho no fue hace bastante, fue alrededor como el mediodía, 11 de la mañana o al mediodía, hora Nueva York, y justamente cuando se conoce esa noticia es cuando podemos ver que se presenta ese incremento por parte de la acción de Apple en la bolsa. Entonces, esto es un punto bastante positivo, pero de esta manera es que nosotros vamos a empezar a hacer análisis fundamental a través de las noticias. Y ya lo que nos queda es empezar a hacer análisis fundamental con respecto al mercado bursátil, que fue lo que nosotros acabamos de hacer eh, a través, digamos, de la noticia de Apple, pero en el cual no solamente nos vamos a centrar con respecto a las noticias o la visión macro, sino que lo que vamos a mirar es el detalle de la compañía. Es decir, que ustedes van a utilizar el análisis fundamental en el mercado bursátil para poder entender cómo se está comportando una empresa en todo el sector económico. Y se los voy a poner cómo lo van a, o digamos un ejemplo bastante sencillo, cómo lo vamos a empezar a hacer de aquí en adelante. La mejor empresa que voy a colocar en este momento va a ser Disney. Disney
es una empresa, pues digamos, bueno, todo, bueno, yo creo que todo el mundo conoce a Disney, no voy a hacer la descripción de Disney, pero lo que sí voy a decir es que Disney en estos momentos está presentando unos aspectos negativos por parte de sus parques, porque la gente no está entrando debido a la pandemia, pero voy a hablar desde un aspecto positivo porque el servicio de Disney Plus, o digamos que esto de, yo creo que ustedes lo han escuchado, Disney más, está presentando un crecimiento exponencial significativo, sobre todo en la región europea. Entonces, claro, esto significa que los estados financieros que se van a publicar durante este mes, que Disney tiene que publicarlos porque todos tienen que publicar estados financieros, me van a brindar una información más detallada de la compañía. Si los estados financieros son positivos, muy probablemente la acción de la compañía va a presentar fortalecimientos o crecimientos de aquí en adelante. Entonces, esa va a ser como la primera manera en que nosotros vamos a empezar a realizar efectivamente ese tipo de análisis, porque adicionalmente vamos a tener cuáles son las condiciones presentes y las perspectivas futuras. ¿Cómo vamos a empezar a analizar las perspectivas futuras? ¿Cuáles son los planes o los proyectos que tiene la compañía? Si la compañía quiere lanzar un nuevo, digamos que un nuevo, ¿cómo se podría decir? Como una nueva atracción en un parque, ya sea en Disney, en el Disneyland de París, en el Disneyland de Orlando. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a poder ver que, uy, entonces Disney está a punto de lanzar ese servicio. O no sé, vamos a poder escuchar como Disney quiere abrir su primer parque en, no sé, en Argentina. Entonces, claro, ya nosotros sabiendo que Disney va a abrir un nuevo parque de entretenimiento en Latinoamérica, eso va a implicar un aumento significativo en las cotizaciones de la empresa en los mercados financieros. Entonces, eso es ver las perspectivas futuras y adicionalmente que eso nos va a permitir tener una visión en la dirección de la acción, es decir, el precio de la cotización bueno, del título bursátil en el largo plazo. Y pues bueno, ya con esto terminamos esta clase, o más, bueno, este webinar de el análisis fundamental que vamos a empezar a aplicar poco a poco, por supuesto. Todo esto es un pasabocas. ¿Por qué? Porque al final es un poco complicado hablarles de todo durante un webinar, pero la idea es que con el equipo de Equity les traigamos todos esos contenidos educativos para que ustedes empiecen a formar mejor como traders y como lo pueden ver, una de las grandes ventajas que nos ofrece el broker equity es que no solamente se centra en forex, en futuros, en commodities, en metales, sino que nos ofrece un portafolio de acciones bastante interesante, donde actualmente tienen más de 85 acciones en estos momentos y son las acciones que tienen mayor capitalización y digamos que una mayor participación en todo el sistema internacional cuando estamos hablando de los mercados bursátiles. Adicionalmente, pues les voy a dejar la información de contacto de Tania. Entonces, si ustedes quieren anotarla, si quieren, pues, los que quieren mandarle un correo, los invito a que le envíen pues, un correo a tania.leon@equityconsultants.com. Está el número de trabajo, está su número de celular para que ustedes se puedan comunicar con ella si quieren hablar más con respecto al tema de las cuentas que nos ofrece y pues adicionalmente pues de todos los servicios como vieron Trade Hub, está IQ Trader y pues tiene Equity, la verdad tiene muchas herramientas. No sé, Tania, si quieres mencionar algo para el cierre de este webinar. Ok, creo que aló, Tania, ¿me estás escuchando? Vamos a dar un momento mientras me intento comunicar con Tania, pues para que, digamos, si quiere cerrar tal vez con alguna información bastante importante, igualmente pues ahí está toda la información. También los invito a todos ustedes al webinar que vamos a realizar el día de mañana con respecto al riesgo y a la psicología del trading, que ya es como la tercera parte de esta semana que estamos haciendo de capacitación y de educación, que son como temas bastante chéveres, sobre todo porque la psicología y el riesgo, sin duda alguna, van a ser el último factor que nos van a permitir formarnos como traders. Tania, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando en estos momentos? Bueno, igualmente, si vamos a darle unos momentos, si regresa Tania sin ningún problema, pero también les voy a dejar la información de contacto de nosotros, el Distrito Financiero. Nosotros, el DFX, estamos creando contenido, estamos formando a traders. Si ustedes quieren saber más de nuestros cursos para formar traders, los invito a que nos ingresen a www.eldfx.com y adicionalmente que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, Twitter. Y pues para las personas que tengan perfil en TradingView me pueden seguir a mi perfil o si quieren enviar un correo directamente, me pueden enviar un correo a r.ramirez.eldfx.com
También me gustaría saber si les gustó este webinar, por favor déjenme su comentario. Si quieren que hablemos de un tema más adelante, por favor, toda esa retroalimentación me va a funcionar bastante, tanto por mi parte como por el equipo de Equity, para mejorar y adicional, pues digamos que prestarles un mejor contenido de aquí en adelante. Entonces les recomiendo su comentario. Les recuerdo, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales, egresado de la Universidad Externa de Colombia, y pues no siendo más, pues me despido de todos ustedes. No, al parecer Tania pues ya pues, se retiró, entonces pues no siendo más, les deseo a todos ustedes una feliz noche. Si les gustó este webinar, si no les gustó, déjenme su comentario por favor, y no siendo más, les deseo a todos ustedes felices trades. Les voy a dejar el chat abierto para que me dejen sus comentarios, tanto si quieren hablar de un tema, si quieren ver algo más adelante, déjenme su comentario por favor. Y pues no siendo más, feliz noche para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz día.